Good morning, everyone. Acá tu host Rodri Cañas y ya todo el mundo ha hablado del final de Chainsaw Man parte 2 para ser específico. Desde comentarios ragebait, de haters, hasta uno que otro ha intentado por defenderlo. Pero más allá de si te gustan o no los finales con reinicios, reboots, todo era un sueño, mundos paralelos, el problema aquí es su ejecución. Ni siquiera es si la idea, el mensaje que transmite la obra estás a favor o en contra, porque da igual, la ejecución fue terrible, porque no solo destroza, sino que anula lo que la propia obra venía construyendo. Y el hate no viene solo de que terminó mal, viene de algo peor. Sabes que el autor Tatsuji Fujimoto, tras la parte 1, nos entregó one-shots como Look Back o Goodbye Erin, obras aclamadas por la crítica, por los lectores, que explora el acto creativo que el autor transmitió sus ideas, por lo cual existía cierta confianza, cierta fe que para una continuidad de una obra que ya concluyó, que tenía un cierre completo, teníamos fe en su talento y por eso este cierre duele más porque nos falló. La parte 2 arrancó con una apuesta arriesgada, introducir a Asamitaka como protagonista. No era una copia de Denji, tenía su propia voz, su propia incomodidad y un aura de aislamiento único. Al inicio, la obra se sentía como una mini trama introspectiva, un drama escolar con tintes de horror psicológico, Lovecraftiano tal vez, centrado en la empatía y en la soledad de la protagonista. Sin embargo, ocurrió un quiebre. La historia abandonó esta intimidad en centrarse en los personajes y sus relaciones entre ellos para saltar a una arquitrama como tal, dándole más énfasis a los conflictos externos como la profecía de Nostradamus, la iglesia de Chainsaw Man, la destrucción del mundo por guerra, por lo cual, sí, por desgracia, Asa empezó a salir de escena. Dejó de ser la vida de Asa para forzar el regreso de Denji al foco. Y eso se nota mucho a partir del volumen 16. Y puede ser que posiblemente haya sido presión de la editorial Shueisha, de que dijeron, hey, es que Chainsaw Man, el protagonista es Denji, un hombre, ya saben, vender. Pudo ser eso, como pudo ser que no. Hubieron muchas cosas que nunca sabremos, tal vez, de por qué hubo un cambio de rumbo en la historia. Y en lo personal, para mí, hasta el volumen 15, o sea, hasta el momento del demonio de la caída, esto prometía. Para mí, prefería esta parte a la parte uno, porque sentía una profundidad humana. Teníamos un conflicto bastante potente basado en la dualidad de Asa. Su deseo como personaje era conectar con otros sin el riesgo de ser lastimada. Por eso mismo tenía un escudo, o sea, tenía esto que es un personaje con contradicciones en el cual enuncia algo, pero sus actos son totalmente diferentes. Por ejemplo, eso de decir de que no le gustaba a Denji, no la atraía. Ella decía esto, no obstante, sus acciones eran todo lo contrario. Además, su necesidad era aceptarse a sí misma, incluyendo su egoísmo y sus traumas reprimidos, como el deseo inconsciente de la muerte de su padre. Pero el guión se descarriló al intentar convertirse en un espectáculo del fin del mundo. Este conflicto interno que era un motor de la historia, el que tenía una razón para contar algo que no era parte de la parte uno, no era una continuidad, era una nueva historia, se resolvió de la forma apresurada y externa. Al final, el crecimiento de Asa no se siente como una victoria ganada, sino como un cabo suelto que el autor decidió cortar de golpe con el reinicio del final. Pasemos a Yoru, que realmente se podía entender que es casi la coprotagonista y más adelante le va a robar el foco a Asa. Entonces, no sé, que es un personaje esencial. No obstante, acá ya no sabría decir cuál es su rol como tal. Sin embargo, es el ente interno, un arquetipo del monstruo dentro del protagonista que hemos visto antes, desde Sukuna hasta la redención de Kurama, un arquetipo muy explorado en el mundo del anime manga japonés. En teoría, el arco de Yoru debería ser el de la identidad de guerra pura que se ve contaminada por la humanidad de Asa. Al compartir su cuerpo y mente, Yoru empieza a sentir lo que Asa siente, generando un vínculo de empatía involuntario. O eso pensábamos, porque más adelante al final nos dice que ella deseó unirse al cuerpo de Asa para ver si ella logra conseguir estos sentimientos.
Pero aquí está el fallo de su ejecución. Ese desarrollo que obtiene es superficial. No hay un conflicto real donde veamos a Choru luchar contra sus sentimientos o cuestionarse su naturaleza como demonio de la guerra. Simplemente de un momento a otro le importa Asa. Por eso decide simplemente no atropellar a una paloma porque Asa se sentiría mal. Puede haber un tipo de simbolismo, pero es un simbolismo muy básico que realmente no tiene profundidad para la historia, para los personajes y mucho menos para el lector. Su deseo de que la guerra vuelva a infundir terror en el mundo se cumple, pero cosas de una coherencia narrativa débil para el conflicto y el último trama de... Al final sus preocupaciones por los sentimientos de Asa no se siente como resultado de un viaje compartido, sino como una conveniencia del guión para justificar el clima, la resolución. No hubo progresión, solo un cambio de interruptor. Y eso no es un personaje con contradicciones, es un personaje incoherente a lo planteado, a lo planteado. En esa parte, Denji está más solo que nunca. Aunque tienen a Yuta, esta muere y nunca hay un playoff. Realmente nunca vemos luego a Denji pensar en ella, aunque era como su hermana. En este caso, Denji siente un vacío por sus vínculos pasados, especialmente en el de Power, que durante la obra, en el transcurso de esta, la menciona, piensa en ella, tanto así que en los últimos capítulos menciona de que Yoru le recordó a Power de que ella le importaban los animales, de que Yoru también, y con esa esperanza él podía tener una amistad con este demonio. Pero su conflicto se resume en que él huye constantemente. Su deseo es el reconocimiento externo, la gratificación inmediata. Denji usa la lujuria como un mecanismo de escape para no enfrentarse a su realidad. Se deja manipular por personas como Fumiko, como Yoru, por Morty, porque en su mente el placer es el único sustituto del afecto que sabe conseguir. Y lo que debería realmente ser el arco de Denji, su necesidad es aprender a valorarse por quien es, no por lo que puede ofrecer como Chainsaw Man o como objeto sexual. Necesita una intimidad real, no solo contacto físico, una conexión genuina. En narrativa, para que un arco nulo o circular funcione, el personaje debe poner a prueba sus convicciones. Tiene que existir una tensión real entre sus vicios, en ese caso la lujuria de Denji, y su posible virtud, madurez, crecimiento, pongan el que deseen. Si Denji intentara cambiar y fallara, estaríamos ante un arco trágico. Si decidiera no cambiar y aceptarlo, y aceptar las consecuencias de no cambiar, sería un arco de caída. Pero con Denji no ocurre ninguna ni la otra. El problema no es que no cambie, sino que nunca se construye un conflicto interno real donde tenga que elegir. Denji no toma decisiones, se deja arrastrar por impulsos o por agentes externos, Fumiko, Yoru, la iglesia, The Chainsaw Man, y cuando finalmente llega al momento de la verdad, ni siquiera es el que se resuelve el conflicto, sino un tercer agente, Pochita. Por eso no estamos ante un desarrollo circular bien ejecutado, sino ante un estancamiento narrativo. El final no completa ningún arco porque nunca le permitió a Denji tener verdadera autonomía, y es más frustrante porque hubo indicios de que algo pudo haber cambiado, algo distinto acá se estuvo construyendo, porque por momentos parecía que Denji estaba creciendo junto a Asa, aceptando que ambos están construyendo una forma distinta de conexión, no simplemente romántica, sino algo más profundo, que podía tener todo esto en romance, sí, hubieran celebrado a la gente, sí, pero no significaría que tuvieran que terminar en pareja. Es un espacio donde la conexión humana podía ser más fuerte que un trauma, de estas ganas de luchar, de que en la vida hay malas películas, sí, pero también van a haber buenas. Punto crítico es que el guión lo devuelve al mismo lugar una y otra vez de manera forzosa. Cuando Yoru toma el control al final, le propone a Denji tener sexo con él. Y el problema es que las situaciones están en un espacio rodeado por demonios y Denji no huye, no elige su dignidad ni el vínculo con Asa, se entrega el impulso y se queda a pelear en una situación suicida y muere, simplemente para intentar conseguir tener este placer inmediato. Ese debería ser el
punto quiebre del personaje, el momento donde la historia obliga al personaje a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, pero no ocurre. Aquí es donde la narrativa llega al clímax, cuando Pochita afirma que Denji era el más feliz luchando por sus necesidades básicas, de que realmente nunca estuvo satisfecho, aunque tuviera una conexión con Asa, fuera al instituto, tuviera su familia, y el propio relato invalida su crecimiento como personaje. La obsesión de que Denji tuviera sexo no se resuelve como madurez, sino que se utiliza como justificación para afirmar que no puede ser feliz en este mundo o en esta vida normal. Y en lugar de que Denji aprenda, falle o incluso caiga definitivamente, Pochita hace un reboot. Y este reboot no es una solución, es una evasión. No es el cierre de un arco, es la negación de un cierre. Porque en vez de llevar el conflicto en sus últimas consecuencias, la historia opta por borrar todo. No hay aprendizaje, no hay precio, no hay decisión final. Por eso resulta que es un arco nulo, no porque no hubiera material, sino porque el proceso fue interrumpido. Nunca se llegó a la conclusión. Eso no se siente como un nihilismo filosófico donde, hey, cualquier cosa, cualquier acción que tenga no tiene importancia, ni tampoco se siente como una tragedia consciente. Se siente como una renuncia, como hay que acabar esto y lo acabamos así. Como si al no saber cómo hacer madurar a Denji, el autor hubiera decidido simplemente reiniciar todo, como, Denji no acaba de cambiar, pues reiniciemos todo, da igual, iniciemos todo, da igual, iniciemos todo, da igual, iniciemos todo, da igual. Hay que dar un poco de contexto, y es que Asa acepta que en el fondo llegó a desear la muerte de su padre. Aunque eso no fue lo que realmente lo causó, sí tuvo esos pensamientos. Y claro, está muy vinculado a la representación de Yoru de estos pensamientos negativos, su contraparte, su doppelganger, pero en ese caso no dio tanta importancia. Y esto se evidencia en el capítulo centrado en su padre y su flashback. Así es como, con este recuerdo reprimido, Denji y Asa logran terminar su conexión. En teoría, ambos logran confrontar sus traumas y dejan de ser marionetas. Deciden luchar, deciden que nadie más va a decir cómo vivir. Ellos van a crear su propio mundo de manera metafórica. Pensaba yo en ese momento. A partir de ese punto eligen vivir por su propia voluntad, concluyendo que vale la pena seguir luchando y por eso tienen que derrotar a Yoruba. Aquí es donde todo colapsa. En serio, es que todo colapsa. Al final nos entregan a Pochita como un deus ex machina. El problema no es su aparición en sí, sino que resuelve el conflicto central sin que el protagonistas, ni Denji, ni Asa, tomen una decisión significativa. Pochita crea un nuevo mundo bajo la premisa de que Denji era más feliz viviendo la miseria. No obstante, acá hay algo difícil de entender, y es que, hey, los conflictos de Denji y Asa no nacían de las circunstancias externas. O sea, ellos realmente no, sus problemas no nacieron por convertirse en el Chainsaw Man o el recipiente de Yoru. Realmente ambos sus traumas reprimidos eran la muerte de sus padres. Entonces, son más traumas internos y de identidad que al momento de borrarles la memoria y reiniciar el mundo, Fujimoto no nos da un milagro ganado o algo que se construyó, que podía ocurrir, súper difícil y que los protagonistas lo estaban buscando. No sé, esa es la diferencia de Tokyo Revengers, de Undead Unlock, que los protagonistas buscan ese mundo perfecto, pelean por ellos, crecen por ellos y al final se lo merecen. Si no, es una anulación de todo el recorrido que hemos tenido en esta parte, incluyendo la parte uno, porque sin memoria no hay proceso, y sin proceso los personajes que acompañamos durante años dejan de existir, ya son skins, son skins, son. Y acá vamos concluyendo. Y el problema es que Chainsaw Man parte 2 no es que el final sea circular o que tenga o que sea nihilista. Eso te puede agradar más o menos, pero mínimo tendría un mensaje. Y al final lo que se queda no es una tragedia profunda, sino una sensación de vacío por una historia que simplemente dejó de intentar ser lo que nos prometió al inicio. Fujimoto no hizo el payoff de la narrativa
Durante toda la parte 2 estableció promesas sobre la evolución de Asa, el vacío de Denji, pero al final decidió reiniciar el mundo. Con ello rompió el contrato con el lector, nos hizo invertir en personajes que al final fueron borrados. Algunos otros creo que tenían que tener mínimo una conclusión, no una ayuda, y de ahí surge el enojo. Todas las personas que han creado algo en algún momento van a crear cosas peores o mejores. Es muy difícil siempre estar en el top. No obstante, parece que Fujimoto perdió el interés y eso es como un poco la tristeza que hay. Y por eso creo que es un final decepcionante, porque viendo el historial de Fujimoto uno se da cuenta que es un escritor talentoso, de que tal vez ya esté harto de dibujar porque esa es otra, pero quise saber cuál es tu opinión. ¿Te gustó el final? ¿Te gustan los reinicios? ¿No te usa los reinicios? Y además de eso, si quieres hacerme cualquier recomendación, ya sea películas, series, cómics, lo que sea, déjalo en los comentarios y yo lo checaré. Y nos veríamos en el próximo episodio. Goodbye.